El primer sensor que nosotros tenemos y el más fiable es el comportamiento animal, o sea, ya el lechón o el animal en terminación o reproductores, digamos. El lechón tiende a adaptarse a esas necesidades y va a empezar a utilizar energía, que es alimento, digamos, para generar calor metabólico y no para el crecimiento. Acondicionar la sala, acondicionar las instalaciones para una producción correcta es la mejor forma de no tener este tipo de pérdidas. Nosotros podemos hacer la mejor inversión posible, pero si no tenemos hermeticidad dentro del galpón, el sistema no funciona directamente. Podemos tener todos los equipos, los más caros, los mejores, los más probados, pero sin hermeticidad dentro del galpón, el sistema no va a funcionar. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Hoy vamos a hablar sobre manejo de ambiente en época invernal y para eso tengo la suerte de presentarles a Seba Rato. Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Leandro? Buenos días, tanto tiempo. Un gusto poder estar nuevamente acá y bueno, esperemos que salga una linda charla. Nuestro referente de ambiente en Cerdocast, Seba, ya estás ocupando ese lugar y quiero aprovechar un poco para tocar algunos conceptos que muchas veces nos escapan en el día a día y particularmente enfocarlo en lo que hace a la época de frío, la época invernal. Yo sé que en Argentina están adentrándose fuerte en eso. Y una cosa que nos pasa cuando pensamos en frío y producción de cerdos es que lo primero que se nos viene a la cabeza es el lechón es el que lo sufre. Lo primero que pensamos es lechones amontonados, problemas de diarrea, sobre todo en animales jóvenes. Ahora, quiero que me corrijas sobre ese concepto porque yo sé que se nos escapan otro montón de costos ocultos que podemos llegar a tener por no hacer un buen uso de los galpones o de la ventilación. Así que ahí te cedo la palabra, Seba, para que nos compartas un poquito cuál es el verdadero costo que pagamos de no hacer un buen manejo del ambiente en invierno. Dale, Lea. Mirá, cuando nosotros estamos hablando de frío, en realidad te voy a entrar a desafiar con un concepto, es que el frío no existe. Digamos, lo que existe es una pérdida de calor. Entonces, cuando nosotros vemos a los lechones que están amontonados o que vemos condiciones que no son las adecuadas y temperaturas bajas, lo que estamos viendo es una pérdida de calor. Y esas pérdidas de calor siempre se compensan, digamos, ya sea con energía directa o con energía indirecta. Digamos, energía directa es la energía de la calefacción. Si nosotros tenemos un edificio que está perdiendo mucho calor, va a necesitar cada vez más energía para calefaccionarse, va a necesitar cada vez más energía para generar calor y mantener condiciones dentro de condiciones normales de producción dentro de la sala. Ahora, si el lechón está produciendo, está viviendo en una zona donde no es la normal, no es la que necesita para poder establecer todas sus necesidades fisiológicas de forma normal, el lechón tiende a adaptarse a esas necesidades y va a empezar a utilizar energía, que es alimento, digamos, para generar calor metabólico y no para el crecimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos frío, digamos, o pérdidas de calor dentro de un edificio, lo que tenemos es pérdida de energía directa y pérdida de energía indirecta que van a estar repercutiendo en el negocio, digamos, en el resultado final del negocio de la producción de cerdo. Pérdida de energía directa es mediante energía utilizada para la calefacción, digamos que la tenemos que pagar. Pérdida de energía indirecta es mediante la energía del alimento. El lechón come y no crece si no genera calor metabólico, digamos que también la tenemos que pagar. Y en el otro extremo ya empezamos con enfermedades, digamos, donde tenemos que empezar con más gastos de antibióticos. Digamos, los lechones pasan a ser sobrevivientes de esas situaciones, entonces quedan condicionados sus rendimientos a futuro. Digamos, y en el extremo más catastrófico, si se quiere, bueno, empezamos a tener mortandad, digamos, por hipotermia. Entonces, siempre que tengamos una condición que no es la necesaria, que no es la adecuada para que el lechón pueda producir de forma normal, digamos, el edificio o el animal se adaptan a esa falta de condición mediante el uso de dinero, digamos, eso cuesta plata. Muchas veces no lo vemos porque esa adaptación es pequeña, pero es esa pérdida que vamos teniendo de a poquito y que después cuando llegamos al final de nuestro lote no sabemos por qué ocurrió.
digamos, y por qué no llegamos a los pesos deseados, por qué no llegamos a las conversiones deseadas, porque el uso de alimentos para calor metabólico castiga directamente la conversión, digamos. Entonces, acondicionar la sala, acondicionar las instalaciones para una producción correcta es la mejor forma de no tener este tipo de pérdidas. Se puede decir, Seba, que lo que vemos a nivel clínico, que es la punta del iceberg, es esa mortandad, esa aparición de diarreas, problemas de salud, y lo solemos ver en el lechón, pero a nivel subclínico tenemos todas estas pérdidas, ya sea de nuevo energéticas por parte del animal, en conversión, también un mal uso de la energía del ambiente. Hoy sabemos que, del galpón, ¿no? Sabemos que en Argentina el costo de energía va en aumento y cada vez es más significativo, con los márgenes que se acortan toca cuidar mucho más, y ahí es donde quizás en donde no le damos mucha importancia es en el sitio 3, es con los animales de crecimiento y terminación, porque no suelen presentar tanto esa parte clínica, esos signos clínicos, a no ser que hablemos de casos extremos, que me gustaría también hablar ahí de esa parte de problemas más allá del frío, de mal manejo de ventilación, ¿no? Que ahí sí nos puede llegar a pasar la factura, incluso que se ve a nivel clínico en animales grandes. Sí, a ver, yo por ejemplo en el sitio 2 es muy evidente, digamos, el lechón por una cuestión de superficie y volumen intercambia mucha temperatura con el entorno, y cuando hay una situación de falta de calor, de frío, digamos, rápidamente lo ves, digamos, es muy evidente. Rápidamente requiere atención y pide atención a gritos porque ve esos panoramas de diarrea, piso mojado, se empieza a incrementar el uso de antibióticos. Ahora en el sitio 3, donde el animal es más resistente al frío, si se quiere, o no tiene tanta pérdida de calor, digamos, y genera más, y tiene la capacidad de generar más calor, digamos, es menos evidente estas situaciones, y muchas veces decimos, no pasa nada que estén por debajo de la temperatura ambiental efectiva que necesitan ellos para la producción. Total, se produce igual, digamos, no vemos los efectos, no son tan evidentes, pero bueno, esas pérdidas están, y por lo general la mayor pérdida que tenemos es en conversión de alimentos, porque el animal, como tiene mayor capacidad de consumo, digamos, come más, pero ese alimento que come, en vez de destinarlo para crecer, para depositar carne, digamos, lo destina para generar calor metabólico y para mantener su temperatura interior de forma constante, que es lo que necesita él para mantenerse con vida. Entonces tiene esa capacidad de adaptación, pero la cobra, siempre se cobra. Digamos, nada es gratis en producción porcina. Seba, podemos decir que entramos a un galpón, ¿no? En la recría de lechones, de animales ya destetados, ¿no? Pero entramos a un galpón y tenemos varios sensores, varios datos. ¿Podemos decir que el lechón es un sensor más y qué diferencia tiene con los otros datos que pueden ser quizás más objetivos, pero quizás incompletos, ¿no? No, a ver, el primer sensor que nosotros tenemos y el más fiable es el comportamiento animal, digamos, sea ya el lechón o el animal en terminación o reproductores, digamos, el primer dato que nosotros tenemos que ver es el comportamiento animal. Y después yo hago mucho hincapié en no mirar los datos por sí solos, porque por ejemplo nosotros podemos ver temperatura y vamos a un caso, tenemos animales de 60 días, 63 días, vemos la temperatura, está en 22 grados. Sería una temperatura muy buena para esos animales, digamos, no tendríamos que tener problemas. Ahora, vemos la humedad y la humedad está en 80-85%. Cuando vamos al cálculo de temperatura punto rocío, la temperatura punto rocío va a estar en 19 grados, 18 y medio, 19 grados, digamos, y muy posiblemente todas las superficies del galpón estén en esa temperatura de 19 grados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa superficie, cuando toque el aire ese que estaba a 22 grados con 85% de humedad, va a tender a condensar. El vapor de agua que estaba en estado gaseoso en el aire va a ir a estado líquido, digamos, en las paredes, y empezamos a ver esos galpones enfermos, esos galpones que transpiran, que están todos mojados, y ni hablar si tenemos corrientes de aire y la piel del animal llega a esa temperatura de 19-20 grados, donde también se va a formar una película de humedad sobre el animal, y el efecto de pérdida de calor se va a multiplicar por 10. El animal va a estar como si lo estuviéramos mojando con un sprinkler, digamos. Entonces, nosotros ahí tenemos una pérdida de calor
importante. Tenemos animales que están con frío, pero la temperatura en el termómetro está en 22 grados. ¿Cómo se explica? Digamos, se explica por la interrelación de los datos. Digamos, tenemos una temperatura correcta, pero una humedad incorrecta. Y ahí tendríamos que ver también, podríamos acoplar el dióxido de carbono para ver la eficiencia de la ventilación. Entonces, ahí es donde empieza a jugar, digamos, el comportamiento animal y no solo ver el dato del termómetro de la temperatura, por ejemplo, porque ¿qué nos va a estar mostrando el animal? Nos va a estar mostrando signos de frío, digamos, y ahí es donde nosotros como técnicos tenemos que empezar a ver todos los datos y cómo están interactuando esos datos, temperatura, humedad, dióxido de carbono, temperatura de superficie, temperatura de piel, digamos, para poder resolver el problema de la forma más eficiente y correcta posible. Seba, como especialista en ambiente, te toca recorrer diferentes tipos de instalaciones, algunas más tecnificadas, otras menos, comenzando por las que tienen menor cantidad de tecnología incorporada al sistema. En una rutina tuya de recorrida, ¿qué es lo que, cómo vos te parás? Allá hablaste de la lectura del lechón, pero ¿cómo vos haces la recorrida para identificar oportunidades en la optimización del manejo de ambiente? Y te pregunto esto para que encargados de granja, mismos dueños que digan, bueno, quiero replicar ese tipo de auditoría en mi granja, ¿cuáles son los puntos críticos que evaluás en una granja de poca tecnología y cuáles son los errores comunes que encontrás? Sí, como, a ver, vean, como hablamos al principio y quiero repetir este concepto, digamos, cuando hay sensación de frío, lo que realmente hay es pérdida de calor. Entonces, lo primero que tenemos que ver es comportamiento animal. Digamos, volvamos a ver cómo están los animales y cómo se están comportando, cómo están creciendo, digamos, cuál es el uso de antibióticos que estamos teniendo dentro del galpón, cuál es la sintomatología que estamos viendo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y después lo segundo es ver las instalaciones. Digamos, si nosotros hablamos que esa sensación de frío es pérdida de calor, y en la naturaleza todo tiende a equilibrarse y el calor va en dirección al frío, en estas épocas invernales lo que nosotros vamos a tener es más calor dentro de las instalaciones que va a tender a ir a un equilibrio térmico perdiéndose hacia el exterior. Entonces lo segundo que tenemos que ver es aislación y hermeticidad del galpón, digamos, para que esa pérdida de calor sea lo menos posible. Y lo tercero que tenemos que ver es calidad de aire, o todo junto, digamos, te diría, comportamiento animal, hermeticidad, aislación y calidad de aire. Y eso llevarlo a un equilibrio, digamos, que nos permita obtener las mejores condiciones. Entonces, si yo voy a un galpón, veo que los animales están con sensación de frío, pero veo que la cortina está rota y está caída, y bueno, todo el calor que se está produciendo dentro del galpón, ya sea por calor metabólico de los animales o calor que yo esté produciendo con energía, se va a ir para afuera. ¿Por qué? Porque tendemos al equilibrio térmico, tendemos a igualar las temperaturas, el calor se va hacia el lugar más frío del exterior, se va a ir para afuera, y principalmente a la noche y a la madrugada. Entonces, ver todo esto en conjunto es lo primero que tenemos que observar para ver qué es lo que vamos a hacer después. Y después me pasó a ir a una granja, a granjas con ventilaciones naturales que llegás temprano a la mañana, digamos, y no podés entrar a la sala porque se olvidaron de la calidad de aire. Tenemos muy buena temperatura, pero las calidades de aire, cuando las medimos, hacemos esas mediciones puntuales que ingresamos a la sala, son realmente muy malas. Entonces ahí tenemos que compensar, digamos, la temperatura con la calidad de aire, digamos, y tenemos que buscar la forma de hacerlo con las herramientas que tengamos. Yo siempre digo, tener por lo menos el dato de temperatura y humedad es fundamental para saber si tenemos que abrir las cortinas, si las estamos abriendo mucho, si las estamos abriendo poco, eh, si es momento ¿cómo es? De trabajar con más tecnología, digamos, de hacer otras cosas, porque las herramientas no nos están ayudando. Pero en eso, estrategias pasivas, digamos, de hermeticidad y aislación, que son estrategias que no utilizan energía, digamos, por eso se llaman estrategias pasivas. Después, trabajar en el comportamiento animal y trabajar en la calidad de aire, digamos, y en las tres cosas para darle las mejores condiciones posibles a la edad fisiológica de los animales que tengamos dentro del galpón. A veces uno entra al galpón y no le gusta quedarse mucho tiempo por la calidad de aire, pues te empiezan a picar los ojos. Imagínate los cerdos que se quedan ahí 24/7. Me acuerdo que eso me pasaba. Qué bueno que trajiste este tema, Lean, porque la verdad que el tema del amoníaco es todo un tema en lo que es la producción de cerdos. Y siempre digo que hay que
que trabajar en la causa raíz de la producción de amoníaco. Cada edificio tiene su propia producción y esta se da en las fosas, digamos, y tenemos dos puntos. Una es cómo se produce el amoníaco y la otra es cómo se libera. Digamos, para la producción de amoníaco, lo que necesitamos es que la materia fecal se junte con la orina. Entonces la urea en la orina, con la acción de la enzima ureasa que está en la materia fecal, van a producir amonio. Ese amonio va a quedar en el agua, pero precisamos otra reacción química para su liberación. Digamos, y esta se da por medio de la materia orgánica en descomposición, digamos, materia orgánica que está en contacto con el oxígeno, donde bacterias aeróbicas van a estar haciendo su trabajo y la van a estar descomponiendo, y esto va a llevar a que el pH de esos efluentes suban, vayan a valores más altos de 7, que es ahí donde se va a producir la liberación de ese amonio que está disuelto en el agua en forma de amoníaco gaseoso. Entonces, trabajar en la fosa, trabajar en que la materia fecal con la orina no se junten, estén lo más disuelta posible, y también trabajar en que el agua pueda estar por encima de esa materia orgánica que va a entrar en descomposición y no entre en contacto con el oxígeno, va a hacer que ese amonio no se produzca dentro de los galpones y no tengamos necesidades de ventilación o necesidades de renovaciones de aire para poder eliminar esas cantidades elevadas que se están produciendo. También no nos tenemos que olvidar de que esas reacciones de la degradación de materia orgánica van a elevar la temperatura, y cuando se eleva la temperatura del efluente también tenemos mayor liberación. Y por último, ambientes húmedos hacen que sea más difícil la ventilación de ese amoníaco que se está liberando desde las fosas. Así que está todo un tema el tema del amoníaco, Lean. Pero hay que trabajarlo desde la causa raíz y no desde la ventilación. Digamos, hay que trabajarlo desde su formación, desde su liberación y no desde su eliminación a través de la ventilación, que eso puede traer sobreventilación, cambios de confort térmico y, como ya dijimos, gastos de energía que no son los buscados para que el negocio dé los resultados esperados. Está bueno lo que traes sobre el tema fosas. Yo, de nuevo, trabajé en granja en Minnesota, es otro tipo de producción, la fosa está abajo y es un riesgo gigante si vos no tenés ciertos sensores de amoníaco, puede llegar a fallan los ventiladores, los extractores de fosa, y eso es directamente catastrófico en un galpón de ese tipo. Yo me acuerdo que no era una granja particularmente tecnificada, pero había ciertas tecnologías que se han incorporadas, porque bueno, cuando hace 40 grados bajo cero afuera, ciertos sensores, cierta automatización precisás, pero en cuanto al registro de datos, había tres cosas que sí o sí teníamos en todos los galpones. Uno era el registro de antibióticos que se daba, porque son muy exigentes con el periodo de retiro y demás. Otro era la mortalidad, y con la mortalidad uno colocaba el peso del animal porque permitía corregir conversión alimenticia. Y el otro era la temperatura máxima y mínima que marcaban termómetros que colgaban del techo. Muy, muy básico, pero estaba ese tipo de toma de datos. Mi pregunta es, en las granjas que de repente no tienen gran inversión para realizar en tecnología, ¿cuáles son aquellos sensores o aquellas tecnologías que sí o sí deberían estar y para qué, ¿no? También. A ver, yo colocaría sensores de detección de temperatura, digamos, que sensen temperatura. Eso es para ver, y sensores de humedad, digamos. ¿Por qué agrego el de humedad? Porque el sensor de humedad es un indicador de calidad de aire y de confort térmico. Y a partir del sensor de temperatura y del sensor de humedad vos podés hacer el cálculo de la temperatura punto rocío, que para mí es fundamental trabajar tanto en épocas de verano como en épocas de invierno con la temperatura punto rocío. Digamos, entonces, con esos dos sensores vos podés ya obtener ese dato extra de la temperatura punto rocío, que te va a decir a qué temperatura el aire va a condensar, digamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado a galpones, hemos entrado a salas donde está todo mojado, el techo está goteando, las paredes están mojadas, el piso está mojado, digamos? Entonces, tener ese dato de temperatura punto rocío te va a permitir saber a qué temperatura va a empezar a mojarse el galpón.
Digamos, entonces, si vos me medís la temperatura de superficie de piso y está por debajo de la temperatura punto rocío, ese piso se va a mojar. Entonces el lechón no solo va a estar intercambiando calor por conducción con el piso, sino que ahora se va a agregar el intercambio de calor latente, el cual es mucho más eficiente para retirar calor y va a hacer que los animales sientan una sensación de frío mucho más rápida. Entonces, tener en cuenta la temperatura a punto rocío, las temperaturas de superficie, las temperaturas de piel del animal, hacen que podamos trabajar en las verdaderas causas de las sensaciones de frío de los animales. Y ni hablar de sumar el consumo de antibióticos, porque sabemos que cuando empieza a subir el consumo de antibióticos es que empezó a tener problemas. Si nosotros vamos a esa suba del consumo de antibióticos y repasamos temperaturas mínimas y máximas, historial de temperatura, temperatura a punto rocío, vemos las temperaturas de superficie, si tenemos la posibilidad, digamos, hasta, digamos, podemos llegar lo más cerca o podemos llegar a obtener, digamos, conclusiones que nos permitan resolver el problema. Entonces creo que con esos dos sensores es lo mínimo que tenemos que tener, digamos, para poder trabajar de forma correcta dentro de una sala, ya sea ventilación forzada, digamos, o ventilación natural. Libel es presentado por Provimi Argentina, Cargill. Una propuesta que combina nutrición funcional, innovación tecnológica y enfoque estratégico para mejorar los índices productivos desde la reproducción. Excelente. Y cuando vamos a galpones más tecnificados, con ventilación forzada, con otro tipo de registro de datos, ¿qué cambia en relación a la auditoría? Obviamente leemos los animales, hay ciertos conceptos que ya desarrollaste, pero hay otros puntos críticos a controlar. No sé, me imagino que tema inlets o los extractores, ¿cuáles son aquellos errores comunes que vos encontrás en ese tipo de auditoría? Sí, a ver, lo primero que tenemos que controlar en un sistema de ventilación forzada que trabaje en el modo de ventilación mínima, por lo general los sistemas de ventilación forzada por presión negativa trabajan en tres modos, digamos, ventilación mínima, ventilación de transición y ventilación túnel. Y en el invierno, digamos, en épocas de frío, te diría que el 80% del tiempo, 90% del tiempo están trabajando en ventilación mínima. Y lo primero que tenemos que controlar para saber si la ventilación mínima está trabajando de forma correcta es la presión. Nosotros necesitamos generar presión negativa, necesitamos generar esa presión para que el aire ingrese por los inlets a velocidad. Nosotros tenemos que trabajar acá, de donde se pone lindo, tenemos que trabajar con dos conceptos físicos, digamos. Tenemos que trabajar con el efecto Venturi y con el efecto Coanda. Digamos, el efecto Venturi va a ser el que haga que el aire ingrese por los inlets con velocidad, digamos, y el efecto Coanda va a ser el que va a hacer que corra por el techo, digamos, y llegue hasta el centro y pueda caer atemperado hacia los animales. Entonces, para eso necesitamos generar presión, digamos, los ventiladores que están haciendo una función de extracción de aire van a generar velocidad en el aire, esa velocidad en el aire va a generar un vacío, va a generar una presión más baja, y como en la naturaleza todo tiende a equilibrarse, digamos, desde el exterior va a tender a equilibrar esa presión y el aire va a estar entrando por donde nosotros lo dejemos entrar, que en este caso son los inlets, digamos, y como lo hacemos entrar por una sección más chica y se produce el efecto Venturi, que va a ingresar con velocidad, y al ingresar con velocidad sobre una superficie, que es el techo, se produce ese efecto Coanda, que va a hacer que se va a adherir al techo y va a correr. Ahora, si nosotros no generamos esa presión, no se produce ni el efecto Venturi ni el efecto Coanda. Si nosotros no tenemos los inlets bien calculados, esa sección bien calculada para que el aire pueda entrar con velocidad, digamos, se va a producir el efecto Venturi, pero el aire va a entrar a menor velocidad, digamos, no va a entrar a la velocidad deseada y el efecto Coanda no se va a producir. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que trabajar con la física aplicada a la producción de cerdos y necesitamos que estos dos efectos físicos se produzcan para que el aire ingrese de forma correcta, en la cantidad correcta, digamos, y se atempera antes de caer sobre los animales. Si no, lo que vamos a estar generando van a ser corrientes de aire sobre los animales que van a tender a enfriar a los animales y no a darle calidad de aire. Que nosotros lo que queremos cuando estamos trabajando en ventilación mínima es mejorar la calidad de aire sin perjudicar la temperatura, sin perder calor. Digamos, entonces, lo primero que tenemos que ver es la hermeticidad de ese galpón y para ver la hermeticidad de ese galpón tenemos que medir presión diferencial. Y todo esto, Seba, se traduce, bueno, en física, y la física son datos, y los datos
uno los tiene que procesar de alguna manera para tomar buenas decisiones. Me imagino que hay algún tipo de registro y qué es lo que hace el dueño de una granja mañana. Dice, te escucha y dice, bueno, che, me súper interesa esto, entiendo que en mi sistema de producción no se tienen claros estos conceptos y me gustaría aplicarlo porque te invertiste bastante capital en una granja tecnificada y quizás sin estos conceptos no se está aplicando de la manera correcta. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ¿cómo leemos datos y sabemos si estamos trabajando bien con ellos? Sí, lo que pasa que si nosotros podemos hacer la mejor inversión posible, pero si no tenemos hermeticidad dentro del galpón, el sistema no funciona directamente. Digamos, podemos tener todos los equipos, los más caros, los mejores, los más probados, pero sin hermeticidad dentro del galpón, el sistema no va a funcionar en el modo ventilación mínima. Digamos, no va a funcionar de forma correcta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una prueba de hermeticidad. ¿Qué tan hermético es mi galpón o cuánto me falta? Digamos, entonces se realiza esa prueba de hermeticidad cerrando todo el galpón, prendemos un ventilador de ventilación mínima o si lo queremos hacer más prolijo, prendemos lo más cercano a que sea 18 metros cúbicos hora por metro cuadrado de superficie y medimos qué presión tenemos dentro del galpón, qué presión diferencial tenemos dentro del galpón, ¿no? Digamos, ahí vamos a ver qué tan hermético es el galpón o no. Tenemos que estar arriba de 35 pascales. Digamos, cuanto más estemos arriba de 35 pascales, más hermético va a ser el galpón. Entonces, ahí ya tenemos la primera prueba, digamos, que podemos realizar para ver si el sistema está funcionando bien o no. Después, de ahí vamos a pasar a la regulación de los inlets, digamos, a qué velocidad está pasando el aire por los inlets, tiene que estar pasando entre 4 y 6 metros por segundo. Podemos hacer pruebas de humo, digamos, pruebas de humo para ver el direccionamiento del aire, para ver cómo se mueve el aire por el galpón, digamos, llevamos algo que es invisible a algo visible, digamos, podemos hacer pruebas con cámaras termográficas, pero todo parte, vuelvo a repetir, de la hermeticidad del galpón. Seba, después de hacer esta recorrida y ver por dónde entra el chiflete, entre otras cosas, dentro del galpón, me imagino que te sentás en la oficina y decís, bueno, a ver, con los datos que, en una granja tecnificada, con los datos que recopila el sistema, ¿qué lectura podés hacer? KPIs, no sé, me imagino curvas de ventilación o de temperatura. ¿Cómo haces ese análisis más de escritorio, por así decirlo, luego para analizar toda esta información? Sí, a ver, nosotros partimos de parámetros objetivos, digamos, para empezar a trabajar. Por ejemplo, partimos de una temperatura objetivo correcta, por ejemplo, como dijimos hoy, para animales de 60 días, 22 grados, para animales que tienen 70 días, puede ser 21 grados, puede ser 20 grados, digamos. Por lo general, las curvas de temperatura las dan las genéticas y nosotros después trabajamos dentro de la granja, digamos, a partir de esos datos que da la genética. Partimos con humedades relativas dentro del galpón que tienen que estar entre 65 y 70%. Digamos, partimos con datos de dióxido de carbono, donde toda la bibliografía que yo he consultado dice que tenemos que estar por debajo de 2.500 partes por millón y podemos trabajar entre 2.500 y 3.000 partes por millón como límite a ya entrar en una zona peligrosa, digamos, y también de amoníaco, como hablamos, que tenemos que estar por debajo de... en realidad el cerdo lo que se estima es estar por debajo de 15 partes por millón, pero para las personas humanas hay que estar por debajo de 10 partes por millón, entonces tenemos que trabajar por debajo de 10 partes por millón. Y en base a esto nosotros empezamos a trabajar en los datos, pero no de forma individual, sino tenemos que trabajar en los datos en conjunto de datos. Digamos, de nada me sirve ver un dato de forma individual y no poder trabajarlos en forma agrupada. Por ejemplo, yo puedo tener muy buenas condiciones de temperatura y humedad, pero puedo tener malas condiciones de CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 se deposita en superficie y si yo no tengo una buena eficiencia de la ventilación, no tengo un buen direccionamiento del aire, no tengo un buen movimiento de aire dentro del galpón, el CO2 puede estar alto, digamos, y puedo tener muy buenas condiciones de temperatura y voy a tener unas condiciones un poquito cercanas o superiores de humedad. Pero si a mí el CO2 me da alto, digamos, con esas condiciones, quiere decir que estoy teniendo una mala eficiencia de ventilación. Ahí se hace una prueba de eficiencia de ventilación en base a CO2, digamos, donde nosotros mediante
unos cálculos, podemos ver qué tan eficientes somos ventilando CO2 o no. Todo esto lean, si alguien tiene más dudas y quiere profundizar, me escribe a mi correo y se lo podemos estar pasando sin problema. Digamos, por ahí es difícil de explicar cálculos matemáticos, digamos, acá en un podcast, ¿no? Pero sin problema. Pero te decía, después la temperatura a punto rocío, que no se censa, se calcula, entonces podemos ir a partir de ese cálculo, medir temperatura de superficie, entonces medimos temperatura de superficie y mediante el historial de temperatura y humedad sacamos temperatura a punto rocío y vemos qué tal estuvimos con respecto a eso. Digamos, fundamental saber si en esos días que había alta humedad llovió o no llovió, digamos, porque si llueve lo correcto sería elevar un poquito la ventilación, digamos, porque vamos a necesitar más aire para barrer ese exceso de humedad que tenemos dentro del galpón. Entonces, se tiene que trabajar todo en conjunto, digamos. Para mí uno de los principales errores cuando queremos trabajar en el análisis de datos es trabajar en datos individuales. Digamos, creo que hay que trabajar en el conjunto y hay que trabajar también con los encargados de los galpones. Ellos tienen muchísima información que nos pueden brindar mediante una charla, mediante un mate, que nos puede ayudar a sacar conclusiones, digamos, y por ahí la realidad es que no saben que tienen tanta información, digamos, y está bueno ese ida y vuelta con los encargados de los galpones para que ellos empiecen a entender un poquito todos estos conceptos y puedan decir, mirá, yo vi el animal así, vi la humedad que estaba así, digamos, y que empiecen a interpretar todos los comportamientos, tanto de los animales como del galpón. Dijiste algo que quiero hacer doble clic, Seba. A veces no saben cuánta información tienen, ¿no? Y más si vamos a la parte de datos, que los datos no se convierten en información hasta que uno no los procesa. Y me gustaría cerrar el episodio con eso, pero no sin antes comentarte. Dijiste algunas tecnologías que hace algunos años atrás parecían que era solamente destinada a los especialistas, era algo limitante, y hoy la tecnología se vuelve súper accesible. Yo acá en casa tengo una cámara térmica que le enchufo al teléfono, porque acá, bueno, para ver cuestiones de hermeticidad en mi casa, soy medio aficionado a la construcción, entonces, bueno, hago cosas. Y también un termómetro con pistolita, que con un láser básicamente. Son cosas que parecen, wow, qué tecnología, pero hoy en día se volvieron extremadamente accesibles para cualquiera. Y otro montón de cosas que seguramente se nos escapa, que se puede llegar a aplicar. Entonces mi anteúltima pregunta sea para vos es, ¿qué tipo de tecnologías vos ves que son aplicables? ¿Qué tipo de implementación tiene en Argentina? Vos viajás por diferentes partes del mundo para analizar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ya llegó? Y también, ¿qué es lo que se viene en términos de tecnología aplicada al ambiente? Dale, Lea. Sí, con las cámaras termográficas también se ve mucho lo que es aislación también, no solo hermeticidad. Pero yo lo que vengo viendo hoy, que se viene y que tenemos que estar conscientes que va a ser un cambio radical y que ya lo hizo la inteligencia artificial. Digamos, hoy el que no trabaje o el que no esté viendo inteligencia artificial en el mediano a corto plazo va a quedar fuera, y más que todo en el análisis de datos. Yo creo que la inteligencia artificial, lo que son tareas manuales dentro de la producción de cerdos, no va a tener mayor trascendencia en la gente que está trabajando dentro de los galpones, pero sí va a tener mucha trascendencia en los técnicos, digamos. Y la diferencia va a ser en el que sepa utilizar inteligencia artificial y en el que no la sepa utilizar en inteligencia artificial. Y hoy creo que estamos en un momento óptimo para poder aprender a utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, si nosotros nos ponemos a pensar, y en algunos cursos, algunas cosas que estoy haciendo, lo he oído, no es un concepto que se me haya ocurrido a mí, pero sí me ha hecho mucho ruido, es que depende de dos recursos muy finitos, digamos, que son la energía y el agua. Y hoy, al no haberse masivizado, al no ser tan masiva la inteligencia artificial, está muy accesible, digamos, cualquiera puede tener en su computadora, digamos, cualquiera puede estar interactuando con la inteligencia artificial, aprendiendo, digamos. Yo creo que cuando se vaya haciendo más masiva, al depender de estos dos recursos más finitos, se va a hacer más cara, digamos, se va a hacer mucho más cara, se va a hacer mucho más lejana, digamos, a poder interactuar de forma gratuita, por lo menos. Entonces creo que estamos en un momento óptimo, digamos, para poder aprender a utilizar la inteligencia artificial, para poder comprenderla. Digamos, la inteligencia artificial
te da una forma de trabajo espectacular, digamos, pero hay que entenderla, digamos, y hay que auditarla la inteligencia artificial. Yo digo, nadie podría trabajar con inteligencia artificial sobre un tema que no lo comprenda y no tenga los conceptos necesarios para poder trabajar. Yo me pongo a auditar el auto de carrera de Franco Colapinto con inteligencia artificial y lo voy a hacer chocar la primera curva. Ahora me pongo a trabajar sobre galpones de cerdo, sobre ventilación, climatización y le voy a sacar un provecho enorme. Entonces creo que una de las cosas que se viene a trabajar es la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo que permite es trabajar con una integración de datos, con un conjunto de datos enorme y poder hacer un análisis que antes nos llevarían semanas en media hora, en una hora, en un día, si querés. Entonces creo que estamos en ese momento óptimo para poder trabajar con esto y complementar todo lo que hacemos dentro de los galpones con esta herramienta que realmente va a ser un antes y un después en lo que es la producción de cerdo y en lo que es toda la actividad, digamos, que se está realizando en cualquier actividad, digamos, no solo en producción de cerdo. Excelente. Seba, ¿algún concepto, alguna recomendación que quieras dejar para la industria porcina que te escucha? Sí, mira, en cuanto a ventilación mínima, yo creo que hay un par de cosas que no le damos por ahí la importancia que requiere cuando entramos dentro de un galpón, y creo que son fundamentales. Digamos, una es ventiladores que no sellen bien, ventiladores que están con las persianas rotas, que no tienen un buen sellado, digamos, y tenemos el ventilador al lado que está haciendo la ventilación mínima. Eso hace que el efecto Venturi o el efecto Coanda que nosotros dijimos hoy se rompa por completo, que el ventilador esté sacando aire del ventilador que tiene al lado, de un cortocircuito de aire enorme, digamos, una fuga enorme que tiene el galpón. Y además, cuando el ventilador de ventilación mínima se apaga, produce un efecto chimenea y hace una pérdida de calor enorme. Entonces, a mí me ha pasado entrar en muchos edificios, digamos, altamente tecnificados, y mirá, y tienen las persianitas del ventilador que no cierra, o que peor, que no están. Digamos, es más, yo hoy no trabajaría con ventiladores con persianas, trabajaría con los ventiladores con cierre mariposa, bien hermético. Entonces es algo que veo que no se le da la importancia que realmente tiene, y creo que es necesario marcarlo. Otro tema en cuanto a ventilación mínima y que es muy peligroso, son las tapas de inspección de fosa. Digamos, cuando miramos la fosa a ver si estaba tapada o lo que sea, muchas veces la tapa no se vuelve a poner. Digamos, entonces prende la ventilación mínima y ese ingreso de aire, en vez de hacerse por los inlets, se hace por las fosas. Si hacen una prueba de humo lo van a poder ver muy gráficamente, digamos, y no solo está entrando aire, sino que está levantando todos los gases, y entre ellos está levantando el sulfuro de hidrógeno, que es el gas más peligroso que podemos tener, digamos, dentro de un edificio, digamos, tanto para los animales como para nosotros que estamos trabajando ahí adentro. Entonces, me ha pasado muchas veces encontrar la tapa de inspección de fosa destapada. Digamos, el sistema está trabajando en ventilación mínima o en ventilación de transición, digamos, y entonces y está levantando todos los gases que nosotros queremos sacar del galpón, lo estamos levantando nosotros, digamos, estamos haciendo el trabajo peligroso nosotros. Entonces creo que es un punto fundamental a observar, digamos, y a ver. Y otro es la regulación y el correcto posicionamiento de los inlets y la correcta apertura de los inlets. Digamos, trabajar en eso es fundamental, digamos, porque el inlet es el que te va a marcar cómo va a ingresar el aire, con qué direccionamiento va a ingresar el aire. El ventilador te marca cuánto aire vamos a estar ingresando, pero de la forma que lo estamos ingresando es por los inlets. Muchas veces nos preocupamos por los ventiladores, digamos, y nos olvidamos de los inlets. Digamos, y mirar cómo están abriendo esos inlets, cómo se están regulando, es fundamental. Y el funcionamiento del ventilador, digamos, muchas veces nos confiamos en el que el ventilador está tirando 18.000 metros cúbicos hora, y cuando lo vamos a medir o cuando le hacemos algún trabajito de inspección, el ventilador no tira ni la mitad, digamos, y en realidad eso también está repercutiendo en todo. Entonces, creo que un concepto fundamental que tiene que quedar de todo esto es que para que esto funcione es la ley del mínimo, digamos, lo primero que falla hace que falle todo el sistema. Entonces, tenemos que revisar que funcione todo correctamente
para que el sistema funcione de forma correcta y los cerdos puedan producir de forma correcta. Digamos. Y volvemos a lo último, Lean, digamos, miren los animales. El mejor indicador que tenemos dentro del galpón de cómo están las condiciones y cómo estamos produciendo son los animales. Observación de los animales, y la observación de los animales tenemos que observarlos, digamos, en su comportamiento normal. Digamos, tenemos que aprender cuál es el comportamiento normal de los animales para poder detectar rápidamente una normalidad. Recuerden que el cerdo en la naturaleza es un animal de presa, por ser un animal de presa tiene una gran capacidad de adaptación, entonces los problemas no los muestra rápidamente. Cuando nosotros vemos los problemas ya tenemos un desastre productivo, un desastre dentro del galpón. Digamos, para poder detectar rápidamente estos problemas mediante el comportamiento de los animales, tenemos que saber muy bien cómo se comportan de forma normal, digamos, para detectar ese comportamiento normal rápido. Excelente, Seba. Seba, no me queda más que agradecerte por participar de nuevo en Cerdocast y compartirnos este tsunami de experiencia, de conceptos y todo aplicado. Así que gracias nuevamente y espero verte nuevamente pronto acá en Cerdocast para hablar de otra temática. No, muchas gracias a ustedes, Leandro. Siempre es un placer estar con ustedes. Realmente la tarea de comunicación que hacen para el sector es fundamental, de gran importancia, y creo que bienvenido sea poder compartir un poquito de lo que hacemos en el día a día dentro de las granjas y que tenga esta masividad, digamos, de gente que la pueda escuchar y ojalá la puedan aplicar. Y como te dije, quedo a disposición si alguien quiere profundizar sobre algo para poder ayudar sin ningún tipo de problema. Un abrazo grande, Seba. Un abrazo, Lea.